Y es lo que nos va a faltar. Y si no lo hago, luego batallo ahí para encontrar dónde estamos. Ok, bueno, vamos a hacer compartir la pantalla. Y de vez en cuando la voy a dejar de compartir para vernos nosotros mismos, ¿verdad? Pero vamos a orar primeramente. Vamos a pedirle al hermano César. César ya entró, no me di cuenta, creo que sí, ¿verdad? Hermano, ¿Sí? todavía no se encuentra. Ah, ok, ok. No, no se encuentra. Bueno, toda hermana va a Salida, orar. pero ahorita llega. Sí, no se crea. Hermano Abraham, ¿nos diriges, por favor, en la oración? Sí, hermano. Ok, muy bien. Vamos a orar. Padre amoroso, que tú te moras en el cielo, en toda la eternidad. Padre, en esta hermosa tarde, Señor, nos dirigimos ante ti para agradecerte por este maravilloso momento, Señor, que nos has permitido. Ahora, Padre, en este momento le queremos dar las gracias por esta oportunidad que nos sigues dando de estudiar de esta clase de hermenéutica. Padre, pedimos que nos despejes todos los malos pensamientos que tenemos para que así, Padre, podamos aprender más de la clase. Padre, bendiga al hermano Jorge Garza por esta clase, toda la paciencia con nosotros, Señor, que, que nos da siempre las clases. Así, Padre, ayúdanos a que seamos buenos expositores de esta palabra, Señor. Ayúdanos siempre, danos la sabiduría y bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos estudiando. Así, Padre, todo esto dejamos en tus manos y en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, amor. Ya vemos el archivo, ¿verdad? Donde dice la hermenéutica. ¿Sí? Ok. Bueno, hoy nos vamos a centrar a esta parte. Vamos a centrarnos ahorita a cualidades de un intérprete. Para poder nosotros interpretar correctamente la Biblia, primero no olvidando, ¿verdad?, lo que significa hermenéutica, que es el arte de interpretar, en este caso, la Biblia o los textos bíblicos. Y bueno, para poderlo hacer, pues se necesita algunas cualidades, ¿verdad? Para todo se requieren algunas cualidades. Por ejemplo, algunos de ustedes son buenos para la albañilería. ¿Qué cualidades se requieren? Además de conocer, ¿verdad? Pues se requiere, por ejemplo, que el que vaya a trabajar, pues no diga, no, es que a mí el sol me quema mucho y no, pues a mí nomás pónganme a trabajar en la sombrita. Pues no, ¿verdad? Se requiere que tengamos la cualidad de poder estar en el sol, en el frío, en la lluvia. ¿O me equivoco, hermanos que saben de la albañilería? ¿Sí me escucharon? Sí, hermano. Ok, muy bien. Sí, es así como dijo. Ok, bueno, ahora otro ejemplo. En cuanto a cualidades, ¿qué cualidades podría tener un médico? Obviamente apenas va a entrar a la escuela, apenas va a entrar a estudiar medicina. Una cualidad es que, por ejemplo, imagínense que uno de nosotros quiere entrar a estudiar medicina y dice, ay, yo quiero estudiar medicina, pero a mí me da mucho miedo ver sangre, ¿verdad? Entonces, no puede ser médico, ni siquiera enfermera, ¿verdad? Porque se desmaya al ver la sangre. Bueno, así también con nosotros, para que nosotros podamos hacer buen uso o ser buenos intérpretes de la escritura, pues necesitamos tener o adquirir ciertas cualidades. Si no las tenemos, podemos adquirirlas poco a poco, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas cualidades. Por ejemplo, yo no podría ser cocinero. ¿Por qué no? Porque yo en la cocina, no me aso yo solo ahí, me aso. Y alguna vez llegué a trabajar en una cocina hace muchos años y no, yo sudo demasiado. Y preferiría yo sudar afuera en la albañilería que andar sudando en una cocina. Entonces se requiere algunas cualidades, ¿verdad? En este caso vamos a ver cualidades de un intérprete, ¿ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Estoy siguiendo varias notas importantes. No llevo un solo libro, sino varias notas. Y esta parte me pareció muy importante. Entonces, vamos a comenzar esta parte. Cualidades del intérprete. Fíjense, en primer lugar, el intérprete de las escrituras
Y en realidad, de cualquier libro que sea, debe poseer, fíjense lo primero, una mente, ¿cómo, hermanos? ¿Una mente qué? Sana y equilibrada. Una mente sana y bien equilibrada, ¿verdad? Es lo que tiene que tener una persona que va a interpretar las sagradas escrituras, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, algo más también. Esta condición es indispensable. ¿Qué entendemos por indispensable, hermanos? Entendemos que no debe faltar. Vamos a suponer que usted va a hacer unas tortillas de harina. Dígame el ingrediente indispensable para poder hacer tortillas de harina. Tener la herramienta, hermano. Harina, manteca, Ajá. Todo eso se recal. requiere, ¿verdad? Pero sobre todo, pues la harina, ¿verdad? Si yo no tengo harina, pues no puedo hacer tortillas de harina, ¿verdad? Claro que, como ustedes dicen, se requiere la manteca, la sal, todo lo que vaya a llevar, ¿verdad? Así como con nosotros, si nosotros no tenemos una mente sana y bien equilibrada, pues estamos careciendo de lo que es lo más importante. ¿Alguien me habla, perdón? Nada, nada. Bueno, fíjense lo siguiente. La dificultad de comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necesarias, dice este autor, ¿verdad? Bueno, ahí le puse algo. Miren, en esta parte que ustedes ven aquí, donde dice la extravagancia de la imaginación, hay que quitar eso de nuestra vida. Y me acordé de lo siguiente. Algunas personas, por tratar de justificar su creencia en los ovnis, ¿qué creen que dicen? En la Biblia encontramos los ovnis. Ah, sí, ¿dónde? La primera vez que yo escuché esto lo oí en un programa de televisión. A ver, pues, ¿qué ideas tan locas van a sacar, verdad? Pues dije yo, son ideas locas porque yo jamás he visto los ovnis en la Biblia. ¿Y con qué salen? Con que el carro de fuego que se llevó ¿a quién? ¿Elías o Eliseo? Elías. A Elías, ese carro de fuego, ahí están los ovnis. Ahí menciona que ahí hay ovnis. Ahora, otro pasaje, ahí en Génesis capítulo 6, cuando Dios decide destruir la tierra con el diluvio, hay un pasaje ahí que dice que aconteció que los hijos de Dios pusieron su mirada o se fijaron o vieron a las hijas de los hombres. Algunos malintencionados, con una extravagancia de la imaginación, dicen, ¿ves? Las mujeres de la tierra, porque dice, son hijos de los hombres, se enamoraron de ovnis, perdón, de marcianos. Y en realidad es una idea totalmente fuera de sí, ¿verdad? Entonces, podría pasar con nosotros algo similar, pero nosotros necesitamos quitar esa parte de nuestra imaginación. Son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necias. Vanas y necias. Fíjense esta parte. Todos estos defectos, y aún cualquiera de ellos, inutiliza al que lo sufre para ser intérprete de la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros tenemos ese tipo de cosas en nuestra mente, nos van a estorbar para una correcta interpretación. Ahora, no hay que hacer de lado por completo la imaginación para poderlo entender. Por ejemplo, cuando Juan está hablando en Apocalipsis, ahí se requiere muchísimo de la imaginación, pero una imaginación de acuerdo a lo que el texto me va diciendo, no distinto o contrario al texto. Ese tipo de pasajes bíblicos pueden darnos ideas. Por ejemplo, si yo leo, no sé, alguno de los pasajes bíblicos de Apocalipsis, a mí me puede dar una idea y a lo mejor el hermano Andrea lo lee y le da otra idea y a lo mejor el hermano Oscar, lo mismo que leímos nosotros, le da otra idea distinta y eso hasta cierto punto es válido, ¿verdad? Mientras estas ideas no contradigan a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es importante esa parte.
Bien, hay que irlos quitando. Ahora, fíjense, aquí mismo, otra de las cualidades, o dentro de la misma cualidad más bien, debe gozar del poder de asir el pensamiento de su autor y notar de una mirada toda la fuerza y significado. Esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, con otras palabras. Cuando dice que debe gozar del poder de asir, esa palabra asir es tomar. El apóstol Pablo usó esa palabra, o al menos así está traducida en nuestro idioma. Dice el apóstol Pablo, para ver si logro asir, es decir, tomar aquello para lo cual también fui asido, es decir, para aquello para lo cual también yo fui tomado por Dios. Entonces debe gozar del poder de tomar o de asir el pensamiento de su autor. Es decir, vamos a tratar de que lo que pensemos de acuerdo a lo que estamos leyendo es precisamente lo que estaba pensando Pablo cuando escribió eso. O lo que estaba pensando Juan cuando lo escribió. O lo que estaba pensando Ezequiel cuando escribió la parte que le corresponde en la Biblia. Y fíjense, y notar de una mirada toda su fuerza y significado. No quiere decir que nomás al ver, como a veces decimos a ojo de buen cubero, no, pues yo creo que es así, es ahí, pues así se queda. No, hay que investigar, ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero sí debemos, de una mirada, es decir, de reojo, una estudiada ligera, debemos darnos una idea de a qué se está refiriendo. En este caso, el autor, sea quien sea, ya sabemos que es inspirado por Dios. Bien, fíjense, un poquito abajito dice, por ejemplo, al tratar de explicarles la epístola a los Gálatas, una percepción rápida notará el tono apologético de los dos primeros capítulos. Apologético, viene la palabra apología, que significa defensa. En este caso, defensa de la doctrina, es la apología de la cual estamos considerando. La vehemente audacia de Pablo, es decir, esa audacia tan grande que él tenía, tan clara, al afirmar la autoridad divina de su apostolado y las importantes consecuencias de sus pretensiones. Es decir, aunque no leamos parte por parte y palabra por palabra, y qué significado tiene esta palabra del griego, y qué quiso decir el autor, y qué otro significado puede ser esta frase, esta palabra, sin irnos a todos esos detalles que también son necesarios e importantes, nosotros vamos a darnos una idea desde un principio, precisamente, que Pablo está hablando con toda autoridad divina, está defendiendo su apostolado, porque muchos no creían que él fuera apóstol, porque decían, bueno, Pedro fue apóstol, Juan fue apóstol, Santiago, pero tú no, tú viniste después. Pero bueno, nosotros sabemos que en un sentido hasta cierto punto distinto, el apóstol Pablo es un apóstol verdadero, un apóstol real, elegido por Cristo, pero al ver estos capítulos ya nos damos una idea de que Pablo está hablando con autoridad, está defendiendo su postura, su posición que Cristo mismo le ha otorgado como un apóstol. En cambio, hoy en día, hermanos, hay gente que se dice apóstol, hay iglesias que se dicen que tienen sus apóstoles. Pablo tenía el derecho de defender su apostolado, pero cualquier otra persona que no fuera Pablo, los 12, ninguno de ellos lo tiene, y menos ahora que ya no estamos bajo la época apostólica, ¿verdad? Bien, continuando aquí, vamos a ver un poquito más abajito, dentro de lo mismo, dentro de la misma cualidad, se apreciará vívidamente la apasionada apelación a los Gálatas necios o Gálatas insensatos. Encontramos ahí que el apóstol Pablo está hablando con pasión. Cuando decimos pasión, no estamos hablando de una mala pasión, sino apasionado por lo que él está convencido, porque no está hablando su palabra, sino la palabra de Dios, y les habla duro. Oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? Entonces, a simple vista ya nos damos cuenta, Pablo estaba hablando algo molesto, ¿verdad? O tal vez con exhortación.
Ahora, fíjense la siguiente, a mero abajo. El intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje no enseña. Esto es bien interesante y bien importante. El intérprete, es decir, usted hermano, usted hermana, yo, cuando interpretamos la Biblia, debemos ser capaces de percibir rápidamente lo que un pasaje no está enseñando. El ejemplo de hace rato. En la Biblia se habla de los ovnis. En la Biblia menciona de los extraterrestres. No marcianos, sino que esas personas creían extraterrestres en un sentido muy, muy general. Ahí esos pasajes no enseñan eso. No enseñan absolutamente nada en relación a eso. Muchas veces hay personas que quieren encontrar un texto y lo fuerzan a entrar a la medida de las ideas personales de ellos. Es decir, por ejemplo, el bautismo de infantes. No encontramos nosotros en la iglesia primitiva que hubiera bautismo de infantes. No hay ni siquiera una señal, un indicio, como que aquí que quería decir como que también los niños, ¿verdad? No encontramos nada de eso. Pero hay gente que va, no me acuerdo si es en Proverbios, no recuerdo qué texto es, ni qué libro de momento, pero hay un pasaje que dice que algo así, que los niños desde que nacen hablaban cosas perversas, pero los niños recién nacidos ni siquiera hablan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo relaciono con el bautismo? Si necesitan el bautismo, mira, son bien pecadores desde que nacen. Fíjate, aquí dice que hablan cosas perversas. No, eso es una forma de hablar que también en su momento estaremos considerando como, ahorita no recuerdo qué tipo de plática o de escritura es ahí, pero podría Hermano, ser, ¿sí, hermano? ahí en Salmos, en el 51:5, Sí. es donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí donde agarran ese texto para decir que los niños, que los bebés necesitan bautizarse porque nacieron en pecado. Así es, ese pasaje que dices todavía es más claro que el que yo digo. Gracias, qué bueno que checaste eso. Y de ahí se agarran, ¿sabes qué? Hay que bautizar a los niños, porque son bien pecadorzotes, ni te imaginas cuántos. Pero no es así, ¿verdad? Y el pasaje que yo les decía, dicen que los niños recién nacidos ya están hablando cosas malvadas o perversas, pero pues los niños ni siquiera hablan todavía, ¿verdad? Es una forma de mencionar de alguna manera tal vez exagerada, de que prácticamente todo el mundo en ese lugar estaba inclinada al pecado. A lo mejor luego lleguemos a ese pasaje, puede ser que ese pasaje sea lo que se le llama una hipérbole. Una hipérbole en la Biblia es una exageración. Por ejemplo, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que algo así que ya había sido evangelizado todo el mundo, pero para entonces no se conocía todo el mundo. Entonces es una hipérbole y probablemente es lo que use ese pasaje, el que les menciono. Y bueno, o como dijo ahorita el hermano Santiago, un pasaje que no quiere decir nada de pecado del niño, pues ellos lo agarran, ¿verdad? Pero ahí no dice con pecado, dice en pecado, no en pecado de él, no en pecado del niño. Absolutamente no, ¿verdad? Pues entonces vuelvo a decirles esta parte. Aquí encontramos el intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje no enseña, ¿sí? Así como de abarcar su verdadera tendencia. Esa es la parte que nosotros necesitamos trabajar, porque de lo contrario podríamos nosotros sacar un texto, una doctrina que no es. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, Hermano, hermano. Ok, ¿nadie? vamos a apuntar eso, hermano, lo que está en amarillo. Sí, sobre todo lo que está en amarillo. Como quiera, pueden apuntar la idea, no necesariamente todo como está,
pero sí la idea. Por eso, si se fijan, yo me detengo, sigo ahí para que lo sigan apuntando o alguna cosa que yo diga, pero no esté aquí y lo apunten también, lo que consideren que sea más sobresaliente, ¿ok? Ok. Bueno, yo de todos modos estas notas se las voy a pasar, pero yo quiero que, como ya les he dicho, que ustedes apunten con sus manos, eso les va a dar mayor, mayor aprendizaje, se queda mejor porque me están oyendo a mí y aprenden al oírme, pero están viendo la nota ahí en la pantalla y ahora también le agregamos, estamos aprendiendo lo mismo leyendo. Y la parte usted está escribiendo, estoy aprendiendo lo mismo por lo que oye el hermano, por lo que leo en las notas de la computadora o el celular y por lo que estoy escribiendo. Y además estoy pensando cada cosa, entonces es una manera más amplia y más segura de ir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ¿podemos continuar? Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense esta parte, pero sobre toda otra cosa, un intérprete, entienda, intérprete usted mismo, usted misma, pero sobre toda otra cosa, un intérprete de las escrituras necesita un criterio sano y sobrio. Necesita un criterio sano y sobrio. Es decir, volviendo al ejemplo que ponemos hace rato, es un criterio sano decir que cuando Dios habla de las hijas de los hombres, se refiere a gente de la tierra y los hijos de Dios se refiere a extraterrestres. ¿Eso es un criterio sano o sobrio? No es, ¿verdad? Fíjense, su mente debe tener la competencia necesaria para los siguientes tres cosas: analizar, examinar y comparar. Analizar, examinar y comparar. Por ejemplo, usted un versículo, un capítulo, y se da cuenta que es muy similar a otro pasaje. Si vamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 3 y nos vamos al capítulo 33, vemos que se habla del deber de la atalaya. Básicamente es lo mismo, pero hay información que uno y otro se va compaginando, se va complementando, y hay que analizar, hay que examinar, hay que comparar. Por ejemplo, eso de analizar, oye, ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Eso de examinar, oye, esta palabra, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué significaba entonces? Y de comparar, oye, este pasaje se parece a este otro. Por ejemplo, lo que decía hace un momento acerca de aquellos que piensan que los niños deben ser bautizados, ahí lo comparas con el pasaje que sacó el hermano Santiago y te das cuenta, vas compaginando todo aquello. No debe dejarse influir por significados ocultos, por procesos espiritualizantes, hasta ahí, o conjeturas, esa última parte. Ahorita, si alguien vaya pensando qué es una conjetura, para que nos vaya diciendo. Así que repito esta última parte, dice, no debe dejarse influir por significados ocultos. Es decir, hay gente que se va a checar lo que es, ¿cómo le llaman? Lo que es cabalístico, no recuerdo ese tipo de cosas, y quieren encontrar en la Biblia un significado oculto, pero no está ahí, no está ese significado oculto ahí. Tampoco por procesos espiritualizantes, es decir, no todo lo que encontramos en la Biblia va a tener una connotación espiritual. No todo va a tener algo que tenga que ver con lo espiritual. Hay muchos datos que son históricos nada más, hay datos que son geográficos, etcétera, y esos datos no espiritualizan, ¿verdad? Es decir, no tienen que tener un significado espiritual. Tampoco debemos hacer conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Una suposición. Una suposición, así es. Y es bueno, ¿verdad? Hacer algunas suposiciones o algunas conjeturas
pero muchas veces no son conjeturas que puedan ser ciertas, ¿verdad? O que puede ser, pero y luego caiga en un error. Vamos a suponer que yo dijera, fíjate, el hermano tal ahora no vino a la iglesia, y ayer pasé por su casa y tenían una fiesta ahí, y había música. Para mí que no vino porque amaneció bien crudo. Ya está haciendo una conjetura. Pero nada, que pasé por ahí, había fiesta, pero el hermano estaba en otra casa para no estar ahí en el ruido, pero estaba enfermo, etcétera, y ya quedé yo mal, ¿verdad? Por hacer una conjetura de esas. Bueno, así también es en la Biblia. Para mí que el apóstol Pablo le salió el bigote a los 11 años, ya nada que ver, ¿verdad? Bueno, está en unos 10 minutos se va a cortar. Si se corta, vuelvo a entrar. No vamos a ir muy tardados, pero si se corta ahorita volvemos a entrar. Bien. Vamos a avanzar un poquito más para abajo. Una sensibilidad exagerada haya a veces motivos para ruborizarse por algunas expresiones que en las escrituras aparecen sin la más mínima idea de impureza. Y esto me lleva a un libro que se llama, te les digo, nos lleva a un libro que está en la Biblia y se llama así. ¿Qué libro es? El libro de Cantares, ¿verdad? De Cantares. Ahí hay algunos pasajes que hablan de una relación, bueno, de hecho, todo el libro, ¿verdad? Está hablando de la relación entre un esposo y una esposa, pero es algo sano. Pero hay gente que lo va a ver con otro tipo de ojos, ¿verdad? O con otro tipo de ideas que no es, ¿verdad? Por eso dice ahí este escritor que una sensibilidad exagerada haya a veces motivos para ruborizarse en algunas expresiones, ¿verdad? Que en las escrituras aparecen sin la más mínima idea de impureza. El libro de Cantar de los Cantares habla precisamente de esa relación que hay entre el esposo y la esposa y tiene una aplicación a la iglesia. Es decir, Cristo con la iglesia. Es decir, la relación de Cristo como cabeza de su esposa, que es la iglesia, Cristo el esposo, y la iglesia, la esposa o la novia, bien ataviada, ¿verdad? Que dice la escritura. Ahora, en la interpretación bíblica, en todas las partes hallamos que se da por sentado que ha de hacerse uso de la razón. Tenemos que usar la razón, no la imaginación vana, ¿verdad? Le decía hace rato que se ocupa la imaginación para algunos casos, para entender Ezequiel, por ejemplo, Daniel y otros, Apocalipsis. Y dice ahí, por ejemplo, y era, al ángel o al varón le salía una espada de 2 filos de su boca. Tienes que imaginártelo, porque no sabemos en realidad cómo era. Y a lo mejor nos imaginamos una espada muy larga o una espada muy corta. Y si vamos al tiempo de los judíos, vamos a encontrar que no eran espadas muy largas. Entonces, ya todo eso puede llevarnos de alguna manera a usar la imaginación, pero si no lo usamos bien, vamos a hacer a un lado la razón. Y la razón debe estar ahí. Siempre debe estar ahí el uso de la razón. Le voy a poner un ejemplo. No sé si en Apocalipsis se los mencioné, perdón, en homilética, no sé si los mencioné. Antes, insisto, si ahorita se corta, regreso, ¿ok? Bueno, les decía, si regreso y me tardo 5 minutitos, ahí me esperan, ¿eh? Lo que pasa es que creo que hace una conversión de lo que a veces está uno grabando aquí y a lo mejor eso me haga retardarme unos minutitos. Bien, le decía este ejemplo. En lo que es la arqueología, muchos de los descubrimientos se hicieron en los últimos 200, 300 años. Se dice que antes de eso, en cierto lugar, en cierto restaurante, había un cuadro de una persona
que traía una bolsita, traía ropa de campesino, parecida a la nuestra, pero un poquito más de antaño, pero a fin de cuentas como la nuestra, camisa y pantalón, un overol, y de la bolsa iba sacando semillas y las iba aventando al campo. Y abajo tenía el pasaje que estaba hablando del sembrador, la parábola del sembrador. Hasta entonces se creía que la gente se vestía así. Entonces, la imaginación llegaba hasta ahí nada más. Pero en los últimos 200, 300 años se han descubierto la forma que vestían. Con, por ejemplo, túnicas, ¿verdad? Mantos, algo diferente a lo que usamos hoy. Y aún hace 200 años, 300 años, la gente, aunque era ropa diferente, era mucho más similar a la nuestra que a la que se usaba en la época bíblica y en la tierra bíblica, ¿verdad? Entonces, ya con el tiempo, o sea, el que lo escribió, el que lo dibujó, se imaginó una persona con la vestimenta de su época, de hace 200 años, por ejemplo, 300 tal vez, pero ya con los descubrimientos, la persona, ya no voy a dibujar al sembrador salió a sembrar de esa forma, porque la forma de vestimenta era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, usamos la imaginación, pero también hay que usar la razón, la imaginación, cómo se vestía, pues me imagino que así. Pero como ya hay ideas por descubrimientos de cómo se vestían, entonces ya no es una imaginación sin la razón de por medio, ¿verdad? Fíjense, la interpretación invita a qué cosa, aquí lo encuentras, aquí invita a la qué, La investigación. a la investigación, muy bien, invita a la investigación, pero también condena una ¿qué? Incredulidad. Una incredulidad ciega, ¿verdad? Es decir, una incredulidad, por ejemplo, una incredulidad ciega es, por ejemplo, pues yo no creo que Jesús ya existía porque yo no lo vi. Ya es algo, una idea equivocada. En cambio, una incredulidad sobre algo más, más palpable para nuestros días. Por ejemplo, yo no creo que se haya caído mi vaso, el que me gustaba mucho, que se cayó solo, ¿verdad? A la ley lo tuvo que haber tumbado, pero ya tengo ahí, ya no es una ceguera, ¿verdad? Sino ahí el uso de la razón en esta parte, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos o hermanas? No, hermano. Ok. Bueno, en algún dato que vean que me pasé o algo, con confianza me pueden decir y me detengo, ¿verdad? Ok. No quiero borrar mucho porque luego se me borra lo de más abajo. Fíjense, debe abstenerse de dilemas que acarrean confusión. Sobre todo, debe evitar el precipitarse a establecer conclusiones faltas del debido apoyo. Ok, esta parte. Debe abstenerse de dilemas que acarrean confusión. Fíjense, una vez oí esto, no sé si sea cierto, pero oí una vez que una congregación en Estados Unidos se dividió porque una parte de la hermandad decía que la vara de Aarón era más grande que la de Moisés y la otra parte decía que no, que la de Moisés era más grande que la de Aarón. Y ahí empezó todo. Y se hizo más grande el problema y se dividieron, ¿verdad? Yo no sé si sería cierto eso, pero alguna vez lo escuché. Entonces se debe de evitar el precipitarse a establecer conclusiones. Nadie va a saber nunca, de nosotros, al menos mientras estemos en este mundo, nadie va a saber nunca cuál de las dos era más grande. Ni importa tampoco eso. Pero por detalles como eso, podría alguien llegar a un grado, pues, bastante delicado, ¿verdad? Bastante delicado. Fíjense, el empleo correcto de la razón en la exposición bíblica se hace visible en el proceder cauteloso, es decir, con cuidado, ¿verdad? Hay que ir leyendo con cuidado, despacito. Cada quien lee conforme Dios le ha dado la capacidad, pero hay unos que leen así, por ejemplo, esta parte que lo voy a leer. El empleo correcto de la razón en la exposición bíblica se hace visible en el proceder cauteloso y lo entiende rápido, ¿verdad? Pero en las cosas de la Biblia
A mí me gusta cómo leía el hermano Solís. El hermano Solís, cuando nos daba clase en la escuela, leía algo así como este ejemplo. Aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Algo así, como que se detenía en cada palabra para ir hilvanando todo, y los que conocimos al hermano Samuel Solís sabemos que era un experto en el Antiguo Testamento, así como leía, pero porque leía mucho y desde muy joven tenía mucho conocimiento, y bueno, el conocimiento fue creciendo. Bien, así que